Bueno, y pasamos entonces a nuestro siguiente panel, uno de los highlights de nuestro día, que es el panel de capital humano. Conozcamos un poco más acerca del sector. El capital humano ha sido desde siempre la pieza clave de las empresas. Es por eso que todas las corporaciones invierten cada vez más en el talento de sus colaboradores. De acuerdo con datos del INEGI, entre 2008 y 2016, la productividad laboral en el país se incrementó a una tasa promedio anual de 0.3%, mientras que el PIB y el empleo 2.1%, lo que refiere que hay una falta de aprovechamiento del capital humano. 1, por no haber oferta de trabajo de acuerdo a sus conocimientos. 2, porque no cuentan con los conocimientos necesarios que el empleo demanda. El capital humano presenta una oportunidad de crecimiento para las empresas de México y es uno de los sectores que forman parte de la cumbre de las 1000 empresas más importantes de México. Excelente, y bueno, como hemos visto, varias de las conclusiones de los paneles inciden en que lo principal que debemos de tener para que las cosas funcionen es un recurso humano. Y por eso, bueno, la importancia del panel que ahora vamos a abordar y que, bueno, en esta ocasión va a ser moderado por Luis Miguel González, director del Economista. Tocayo, bienvenido. Encantado. Raúl Beiruti, presidente de Gin Group. Raúl, un honor tenerte. Jorge Rosas, exdirector senior de RH y Global Head de Diversidad, Inclusión y Wellness en Disney ESPN. Bienvenido. Y finalmente, Mauricio Reynoso, director de la Asociación Mexicana de Directores de Recursos Humanos. Estamos contigo, Luis Miguel. Gracias, Tocayo. Quisiera empezar este panel con Jorge Rosas. Muchas gracias. Y en particular, me gustaría que nos cuentes cómo estás viendo el reto del capital humano desde el punto de vista de la atracción de talento, pensando en nuevas generaciones. Sí, muchas gracias, Luis. Fíjate que yo considero que aquí, en este entorno, hay 6 grandes disruptores, ¿no? Tenemos, obviamente, la tecnología que está en todas partes como un primer disruptor para poder definir la estrategia de atracción de talento y de retención del mismo. La cantidad de información disponible o el tsunami de datos, el reto de la automatización, la diversidad e inclusión, ¿no? Y las nuevas formas de contratación que cada vez imperan en las empresas, ¿no? Con el tema de diversidad e inclusión viene el tema de generaciones, justamente que tú mencionas. No nada más cuando se habla de diversidad e inclusión se tiene que hablar de temas de género o de la comunidad LGBT o de personas con discapacidad. El tema de generaciones es uno de los temas clave y los temas más importantes. Dicen que ya nació la persona que va a vivir 120 años y eso hace que se extienda cada vez más el bono demográfico y que el mayor número de generaciones existan o coexistan en un entorno profesional. De ahí la relevancia y la importancia de lograr entender cuáles son esos atributos clave con las que una generación u otra queda y permanece arraigada y comprometida al interior de una compañía. En el caso particular que hablas de los millennials y de los centennials, hay 3 atributos que a mí me parecen críticos para poderlos retener contentos y felices. El primero de ellos es que no hay carreras de por vida, no hay carreras para siempre. Anteriormente, nuestros padres, nuestros abuelos, entraban a una compañía buscando retirarse en ella después de 30 años y eso es lo que ellos definían como una carrera exitosa. Para las nuevas generaciones, eso no es atractivo. A ellos les gustan los retos, las experiencias, no los tramos largos, sino las experiencias intensas, profundas, con impacto en el corto plazo. Digamos que esa es la primera cosa. La segunda es un tema de flexibilidad, ¿no? Y de que ellos puedan trabajar desde donde quieran en su dispositivo, de alguna u otra manera definiendo un poco más hacia dónde orientar su tiempo libre, ¿no? Y eso me parece que es crucial en términos de la atracción del talento. Si no estamos pensando en las compañías o en el gobierno en tener plataformas para que la gente pueda trabajar de diferentes maneras y no necesariamente desde un cubículo durante 8 horas continuas, va a ser difícil que las nuevas generaciones se sientan atraídas. Dicen que a las nuevas generaciones no les gustan las cuevas,
o los cubículos, les gustan los campamentos. Es por eso que hay tantos lugares de trabajo colaborativo que se están poniendo tan de moda hoy en día, porque a la gente le gusta crear inteligencia colectiva mediante la interacción que tienen con diferentes personas. Y el tercer atributo es justo el tema de diversidad e inclusión. Los millennials, pero sobre todo los centennials, nacieron, si tomamos en cuenta que los centennials nacen después de 1995, para el año 2001 que pasó el terrible incidente de las Torres Gemelas, pues tendrían 6 años de edad, con lo cual difícilmente se van a acordar que ahí había unas torres anteriormente, pero tampoco se van a acordar cuando no había un presidente afroamericano en Estados Unidos, o cuando no había mujeres directivas, o cuando no había la posibilidad de tener un matrimonio entre 2 personas del mismo sexo. Para ellos, lo normal es que todo eso exista. Lo anormal es que eso no existe en una compañía o en un lugar en el que ellos pretenden trabajar. Entonces es un reto enorme dar las condiciones para que ellos puedan estar felices en el entorno laboral actual. Muchísimas gracias, Jorge. Mauricio Reynoso, hablamos mucho, estamos obsesionados con atraer millennials, retenerlos, pero el otro reto es generar una diversidad generacional que funcione. Me gustaría si nos puedes contar de esto. Absolutamente de acuerdo, Luis Miguel, y yo invitaría a quienes nos están acompañando esta mañana a reflexionar sobre el tema. Para mí el punto, construyendo sobre lo que comenta Jorge, no es cómo trabajar con una generación de millennials y próximamente centennials, es cómo aprovechar la riqueza de la diversidad generacional. Nos está oyendo, perdón, micrófono. Gracias. Bien, desde buenos días, repito, ¿verdad? Sí, por favor. Buenos días, entonces. Como comentaba, decía yo, construyendo sobre lo que acaba de comentar Jorge, aquí el tema, y yo les invito a quienes nos están acompañando esta mañana a pensar, ya no tanto en cómo trabajar con millennials. Para mí el tema es cómo aprovechar la riqueza que nos da la diversidad generacional. Hay baby boomers hoy, generación X, trabajando con una gran intensidad, con una gran trayectoria, experiencia, y que siguen aportando productivamente y que están conviviendo de una manera muy rica y muy productiva con generaciones millennials y Z, lo que sea. Yo creo que etiquetar en este momento generacionalmente grupos no nos va a llevar a ningún lado, pero sí nos va a llevar a algún lado el que podamos enriquecer la experiencia, la productividad, cuando combinas diferentes generaciones, perspectivas. Trabajando para un jefe a quien admiro y respeto muchísimo, justamente reflexionaba sobre este tema. Tú comentabas acerca de no queremos carrera como millennials, no quiere una carrera de largo plazo, no está en su horizonte. Y él decía, mi jefe decía, lo que nos interesa es lo que nos pueda aportar en 2, 3 años de su experiencia, de su entusiasmo, de su energía, y con eso ya podremos empezar a trabajar otro tipo de modelos, de mecanismos, lo que sea necesario. Yo creo que eso es lo acertado, es ya no obsesionarnos con pensar en que el millennial, cómo lo trabajamos, si le gusta o no el home office, si le gustan los horarios flexibles. Yo creo que el tema de discusión no debe ser ese, sino cómo aprovechar la riqueza que nos da la diversidad generacional. En las universidades lo vemos de una manera muy intensa. Emprendedores que se están guiando a dejar por mentores en diferentes organizaciones. En la misma organización, en el sector privado, público, ¿cómo puedes aprovechar la experiencia de unos con el entusiasmo, la energía, la frescura de otros? Y además también, en términos de diversidad generacional, finalmente los X baby boomers, ¿quién mejor que estas generaciones para decir tenemos adaptación al cambio? ¿Cuántos de aquí hacían sus trabajos escolares en una máquina Olivetti, por ejemplo? Y hoy simplemente sacas tu tablet, tu iPad, lo que sea, y ya tienes toda la información que necesites. Si tuvieras que decir, esto jamás lo deben hacer para que funcione esta diversidad generacional, ¿qué consejo darías? Etiquetar. Yo creo que si etiquetamos y decimos, mira, tiene tal edad, es millennial, y ya con eso le aplicas un perfil de millennial, estás partiendo de un modelo erróneo. Aquí se trata de conocer a la persona. El mejor líder es el que escucha, el que se preocupa por el relacionamiento. Escuchando también a un CEO recientemente,
Él decía, puede haber toda la tecnología que quieras, puede haber robots, puede haber procesos automatizados, pero el relacionamiento nunca va a ser sustituido por la tecnología. Y en la asociación estamos procurando lanzar ese mensaje. Puedes tener toda la tecnología, pero el relacionamiento es importante. Y yendo a tu punto, lo que no podemos hacer es etiquetar. Lo importante es la relación. Yo, que pertenezco a cierta generación, no les voy a decir cuál, ustedes imaginen, que pertenezco a cierta generación, me puedo relacionar perfectamente con alguien de 30, 35 años, encontrando en el relacionamiento nuestros puntos en común, incluso divergentes, donde podamos encontrar también espacio para debate. Mil gracias. Raúl Beiruti. Eres actor de un proceso enorme de transformación del mercado laboral. ¿Cuál es tu visión? ¿De dónde estamos? ¿Qué sigue? Pues lo que te puedo decir, Luis Miguel, bueno, antes, buenas tardes a todos ustedes, es que viene una época fuerte, intensa de trabajo. En Gin Group estamos convencidos de que los próximos años serán difíciles, no solamente para el tema de capital humano, sino para todo el país. Tenemos que trabajar y una parte importante de eso es que nos hemos dedicado y parte de nuestra utilidad, hablando como la empresa más importante en América Latina en el tema de capital humano, es dedicado a la capacitación. Nosotros hacemos énfasis en el proceso de capacitar. No nos interesa si es de una generación, si es de otra, si es más chico, más grande. Vamos a capacitar y estamos en ese proceso. Sin la capacitación no podemos lograr lo que de alguna manera en diferentes generaciones se está planteando. Traemos un programa muy intenso de capacitación, de educación, de profesionalización y de lograr que la persona domine primero, antes que nada, lo que hace y después empiece obviamente a escalar puestos. Estamos abiertos para preparar a toda la gente y estamos muy interesados en que la gente crezca. Yo traigo hoy un programa que lo he mencionado muchas veces y hoy lo voy a mencionar otra vez, que es el tema de preparar a la gente que no ha terminado la preparatoria, y en esa gente, por desgracia, está la gente mayor, la gente joven, pues no, porque se supone que está en ese proceso y posiblemente esté dentro de 20 años o dentro de 30. Hay que evitar que caigamos en ese tema. Pero hoy en Gin Group te estoy haciendo ese proceso y la gente que utiliza esta situación es aquellas personas que son mayores a los 40 años. ¿Por qué? Porque en su momento no tuvieron la facilidad, la oportunidad de estudiar ni la primaria, ni la secundaria, ni la preparatoria. Gin Group les está dando esa oportunidad y en un promedio de 4 meses están terminando su primaria, su secundaria y su preparatoria. Y saben lo que estamos generando, lo que tú decías, el razonamiento. Razonan mucho mejor, empiezan a tomar otro tipo de decisiones y les estamos cambiando la vida. Eso hace como una parte importante de Gin Group que ellos piensen que el colaborador de alguna manera es importante para nosotros. Si tú le das la importancia adecuada independientemente del tipo de generación y los atiendes y ves que tengan un servicio médico adecuado, que tengan servicio educativo, que tengan salud, que tengan entretenimiento y que tengan la posibilidad de crear un procedimiento para que su nivel patrimonial suba, pues entonces estamos generando, obviamente, en términos generales, una etapa importante de crecimiento. Insisto, vienen momentos difíciles y la forma más importante para poder solventar una situación de este tipo es la preparación. Yo no le veo otra, sea cual sea la generación, sea cual sea la edad, si no están preparados no vamos a poder lograr lo que se requiere. En términos generales, toda esta transformación de tecnología inteligente, cuando se haga una evaluación, va a resultar que los empleos que se pierden contra los empleos que se van a ganar por toda esta diversidad es mayor. Va a haber más empleos de los que hoy en día existe. Y eso es muy importante. Entonces significa que la tecnología va a ser benéfica para toda nuestra operación. Les doy un dato a nivel mundial. Hay
1.180 millones de jóvenes que van de los 15 a los 29 años, y de esos 388 millones no estudian ni trabajan. Nomás imagínense ese gran volumen de personas que hoy por hoy pues están dependiendo, o más bien son cargas de trabajo y de económico para las empresas, para los gobiernos y para las propias familias. Si esto lo trasladamos a México, en donde en México hay 31 millones de jóvenes y el 20% no estudian ni trabajan, estamos hablando de 6 millones de personas que tenemos que buscar la forma de prepararlos antes que nada y luego de colocarlos de acuerdo a sus habilidades. El gobierno habla de 2.600.000 becas para el siguiente sexenio, cuando el actual solamente produjo 4 millones. O sea, creo que tenemos que ser más ambiciosos, tenemos que buscar que esto crezca, y para ello es importante precisamente este tipo de eventos, que conozcan la opinión del empresario y que sepan que estamos en un proceso de integración y que de alguna manera es importante para trabajar por México sobre esta forma. Raúl, si le pudieras transmitir algún consejo a los empresarios respecto a qué funciona de un programa de capacitación tan constante, tan amplio como el que has llevado tú, ¿qué es lo que comunicarías? Durante este tiempo que iniciamos la aplicación de este programa, el primer gran proceso que logramos fue la retención. Es decir, cuando se les dio a conocer a todo el personal de Gin Group, el directo, que son 9,000 empleados, y que el 20% no ha terminado la preparatoria, entonces dimos a conocer este programa y el primer gran impacto fue la retención. La gente con ello decidió que era importante seguir en Gin Group porque iba a tener valores que al rato le iban a dar la posibilidad de crecer desde el punto de vista profesional, posiblemente, pero lo más importante es generar una mejor posición en su trabajo. Entonces, para nosotros, el consejo fundamental para el empresario es tener mucha atención y mucho cuidado en el personal, trabajar con ellos, motivarlos, integrarlos y darles la posibilidad de que sean felices. Es el consejo. Jorge Rosas, vuelvo contigo. Sí. Decías, hay 6 grandes disruptores y de alguna manera la generación que viene o las generaciones que vienen sería una especie de 7º disruptor. No, yo creo en el mundo productivo. ¿Cómo hacer que la disrupción sea más productiva que destructiva? Bueno, yo creo que ahí está el arte de lo que mencionaba Mauricio, ¿no? Estas nuevas generaciones que traen una forma de pensar distinta, que son un poco más inquietos y que buscan diferentes experiencias y no nada más volverse expertos de una sola cosa a lo largo de su vida, pueden aportar a generaciones mayores, la generación X, los baby boomers, ese pensamiento en el cual el entorno VUCA no luzca tan complicado. El entorno VUCA es un acrónimo en inglés que atiende a 4 realidades que impactan de manera clara al mundo: la volatilidad, la uncertainty o incertidumbre, complexity o complejidad y ambiguity o ambigüedad. Entonces, el que el ejecutivo o la persona que labora en una empresa se sepa desenvolver mejor en entornos de alto nivel de incertidumbre, tal como ocurre hoy en día a nivel político, a nivel económico, a nivel empresarial, la incertidumbre es la regla, no es la excepción. Yo creo que ahí es donde puede agregar valor esa nueva generación, ¿no? Repetimos, volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Es el entorno VUCA. Por otro lado, yo creo que las generaciones de gente mayor puede sin duda alguna orientar a las nuevas generaciones para que sean un poco más pacientes, ¿no? Decía por ahí Simon Sinek en un TED Talk que la generación Centennial y los Millennials, algunos de ellos, tienen alguna especie de formación fallida en la que le dijeron que todo lo merecían y que podían hacer lo que ellos quisieran y que no había ningún problema, inclusive hace alusión a que se les daban medallas al último lugar, ¿no?, en las competencias en la escuela. Por eso es que cuando llegan a la empresa, al año quieren ser promovidos de inmediato y ahí es donde se topan con el primer nivel de frustración. Las generaciones mayores pueden guiar y acompañar un poco mejor a que entienda el joven
que es vía la formación, vía la capacitación y la entrega de buenos resultados que pueden estar listos para la siguiente oportunidad, ¿no? Mauricio Reynoso, decía ahorita Jorge, a los jóvenes hay que enseñarles, bueno, a las nuevas generaciones, más paciencia y probablemente de ellos tenemos que aprender más flexibilidad. Yo estoy de acuerdo con él. Yo creo que si me preguntaras cuál ha sido tu experiencia con emprendedores, gente joven en la universidad, etcétera, son muy impulsivos. La verdad, las decisiones, como ya tienen la información, como la información ya no es un issue para ellos, la pueden conseguir tan rápidamente como un clic. La impulsividad es algo que hay que ayudarles a moderar. Eso se llama madurez, por cierto, desde mi punto de vista. Es parte del proceso de madurez que las nuevas generaciones tienen que ir llevando poco a poco, pero ahí es donde se les puede acompañar y ahí es donde la experiencia de otras generaciones también les pueden enriquecer. Sí he visto decisiones en emprendedores que dices, ¿qué podrías haber hecho diferente? Cuando algo les falla, la pregunta que les hago es, ¿qué podrías haber hecho diferente? Analizarlo un poco más, me dicen. Y es eso, es no ser tan impulsivo, no creer que ya tienes toda la información está en las manos, porque algo que acaba de comentar también Jorge es muy importante y lo vemos en cualquier entorno, no solo el empresarial. El mundo VUCA es una realidad en nuestra cotidianidad, y diría yo, desde hace unos 10, 15 años por lo menos. Predecir en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo es verdaderamente difícil. Si a eso le agregas impulsividad, los jóvenes tienen el reto de madurar también rápidamente para que sus decisiones tengan ese toque de madurez que ya ciertas generaciones por experiencia, aprendizaje, etcétera, hemos logrado capitalizar. Es fundamental acompañarles en ese proceso. Quiero aprovechar para comentar esto. Trabajando con jóvenes, con emprendedores, algo de lo que podemos y debemos sentirnos muy orgullosos en México es el talento existe. Comentaba don Raúl acerca de la gente que ni estudia ni trabaja, es un volumen enorme. Si podemos canalizar mucho de este talento, sus inquietudes, a través de proyectos de emprendimiento, créanme que vamos a encontrarnos muy agradables sorpresas, como ya hay muchos ejemplos en México. Raúl Beiruti, mencionas tú, vienen tiempos complicados. Le dedicamos mucho tiempo, en parte porque es una especie de deporte nacional, a adivinar al próximo gobierno, pero está también un cambio tecnológico que a veces perdemos de vista y que puede ser tan dramático en términos de retos como está siendo el próximo gobierno. Como empresario, ¿cómo estás afrontando estos retos? Y en particular, ¿cómo crees que se debe afrontar el reto del capital humano frente a estos dos escenarios VUCA en lo político y en lo tecnológico? Mira, en realidad nosotros estamos preocupados por todo el entorno, pero tenemos un proceso muy importante de trabajo que nos va a poder permitir enfrentarlo correctamente. Hemos creado una empresa que se llama Jing Capital. A través de esa empresa nosotros vamos a apoyar y vamos a fomentar la posibilidad de que se generen nuevos emprendedores, gente que esté dedicada a todo el procedimiento de startups y vamos a financiar, ¿no? Jing Group va a financiar. Esto significa que vamos a generar nuevos conceptos que si no se hacen, porque no se confía en la gente, no se confía en el joven, pues ahí se va a quedar y en el olvido. Lo que vamos a hacer nosotros es buscar todo ese tipo de personas que traen ese proyecto, esa posibilidad de generar cosas nuevas, de innovar, y Jing Group los va a apoyar. Ese es un proyecto que traemos. Traemos otro en donde vamos a generar programas de trabajo para que aquellas personas que están incapacitadas por alguna circunstancia, Jing Group las apoye y las coloque y fomente la posibilidad de generar un beneficio importante para el futuro a través de diferentes planes de jubilación, de pensión, etcétera. Entonces, ya traemos también esa posición muy clara dentro del proceso. Dentro de Jing Group tiene una universidad que se llama Ujin, y la idea es que esa universidad sea un semillero, es decir, vamos a utilizar a toda la gente que está estudiando y las vamos a incorporar a Jing Group o a los clientes de Jing Group. Entonces, a la par van a estar estudiando, van a recibir obviamente
una beca a través de un esfuerzo que le van a dedicar a su trabajo y van a recibir recursos para poder enfrentar situaciones que de alguna manera les va a permitir seguir adelante. Entonces ya estamos hablando de 3 proyectos importantes. Luego traemos todo el proceso de crecimiento en temas de empresas que me permiten dar un servicio al capital humano. Traemos, por ejemplo, hospitales. Vamos a seguir en ese tema, construyendo y creando hospitales, generando empleo, pero también la idea es que a través de esos hospitales le demos al colaborador la posibilidad de que reciba atención médica gratuita y que reciba también posiblemente atención médica de alto nivel con costos bajos. Traemos el grupo editorial, que pretendemos que dentro de poco sea el más importante de América Latina, no solamente de México, de América Latina. Traemos planes muy importantes de crecimiento, en donde la idea es generar, en 3 años, Luis Miguel, generar lo doble de lo que hoy en día es Gin Group. Y si esta generación de recursos, de empleos, de riqueza la vamos transmitiendo y trasladando a un nivel empresarial importante, yo creo que México debe de crecer, no solamente el 1.7 o el 2.7 que se pronostica para el año que entra, deberíamos de crecer el 4 o el 5% para que México salga de esta situación de pobreza extrema que equivale al más o menos a 9 millones del 46% de nuestra población. Necesitamos crecer al mínimo al 4%. ¿Qué buscas en una startup? ¿Qué te interesa? La innovación. Número 1, la innovación, y número 2, que los productos o el talento o el ingenio o las aplicaciones que están creando, pues no se queden ahí, sino que surjan, y esto puede cambiar nuestro país. El lunes de esta semana estuve en Guadalajara, estuve en un foro de OCDE, y ahí platicamos que Guadalajara es la ciudad más importante en México con relación a la tecnología inteligente, y que van a seguir invirtiendo en este tema. ¿Por qué no utilizamos este ejemplo para aplicarlo en otras partes de nuestro país que obviamente tienen necesidad de desarrollo y de crecimiento? Entonces nosotros buscamos en los startups eso, innovación, que la gente tenga la posibilidad de llevar a cabo sus sueños, que los cristalice. Pero además, Luis Miguel, vamos a pugnar porque el gobierno genere un proceso que facilite la creación de empresa, la generación de empleos, y obviamente eso nos va a permitir crecer. Tenemos el 60% de la economía es informal. O sea, no puede ser que un país tan importante como México, que es la 15ª potencia a nivel mundial en cuanto al Producto Interno Bruto, el 60% es informal o el 55%. Si sobre esa base nos vamos al tema de capital humano, el 60% de esa economía informal está enfocada hacia los trabajadores que no tienen ni servicio social, ni seguridad social, nada. ¿Por qué? Porque están en la economía informal. O sea, hay que trabajar en ese tema. Jorge, gracias, Raúl. No. Jorge, has hablado de los millennials, de los centennials, como personal que va a trabajar en una empresa. Me gustaría que hablaras como fundadores de empresas, como startuperos, como emprendedores. ¿En qué son diferentes los millennials, los centennials como empresarios respecto a las generaciones que les precedieron? Pues mira, me parece que hay mucho que aprender de cualquier emprendedor, ¿no? Hablamos primero del emprendedor en general. La gran mayoría, el 98% de las empresas en México nacieron de la idea de un emprendedor que dijo, venga, vamos a abrir este negocio a ver qué tal nos va. A la postre se acaban convirtiendo en grandes empresas, pero me parece que el gen que tiene el emprendedor es algo que hay que admirar y aprender. Y fundamentalmente es la toma de decisiones y la toma de riesgos, ¿no? Un emprendedor se juega el patrimonio en cada decisión. Una persona que trabaja en una gran corporación, sí, claro, tiene mucha responsabilidad y tiene decisiones importantes, pero difícilmente una decisión le puede costar la vida al corporativo grande. En el caso de los emprendedores, una mala decisión, una mala elección de socio, cambiar el producto, una especificación del producto, una mala decisión financiera, hace que se vaya por los suelos su proyecto. Entonces, esa agilidad, esa capacidad que tienen los emprendedores en general para poder tomar decisiones arriesgadas, hay que admirarla. Y yo diría que los emprendedores más jóvenes tienen algo que es el autoaprendizaje,
¿no? Anteriormente tenías que rodearte de expertos para poder llegar a cumplir cierto tipo de proyectos, pero los más jóvenes todo lo buscan en redes sociales, todo lo buscan en tutoriales que están en la nube y rápidamente te pueden resolver un problema sin tener que contratar absolutamente a nadie para poderlo hacer, y eso reduce significativamente sus costos, ¿no? Mis mismos hijos me resuelven muchas veces temas tecnológicos que yo hubiera contratado a un experto de IT para poderlo hacer, ¿no? Y creo que es algo que hay que aprender, y más ahora que viene la automatización tan potente, ¿no? Hay mucho temor actualmente con ese tema. Quisiera abrir la conversación a ese tema por este gran ruido que hay en el área de recursos humanos en general, de que las máquinas van a reemplazar a los humanos, ¿no? Y me parece que lo que ha ocurrido en otras ocasiones, cuando ha venido cambios tecnológicos o cuando ha venido automatización, es que hay una fragmentación y los seres humanos empiezan a hacer todas aquellas actividades que no hacen las máquinas. Vemos en el caso del campo, el 80% de las personas antes trabajaban en el campo, hoy no es más del 8% a nivel mundial, porque ya hay procesos tecnológicos, y no es que los humanos hayan desaparecido, sino que se dedican a otras actividades. ¿Cuáles son esas actividades que no son automatizables? Pues precisamente estas labores de emprendedurismo, de creación, de innovación, como dice el contador Beiruti, son propias del ser humano, son las que van a quedar reservadas para la gente. Las labores de empatía, de contacto, de calidez humana, de escucha activa, también no son automatizables. Por ahí Andrés Oppenheimer, en su libro Sálvese quien pueda, explicaba que las labores que no serán automatizables son las que son difíciles de explicar, ¿no? Y que las que sean fáciles de explicar y que una máquina te las pueda entender son pues las que se van a automatizar. Fundamentalmente la innovación, lo humano, lo disruptivo, la creación de comunidades, que es lo que tienen los emprendedores finalmente, es lo que difícilmente será tomado por las máquinas. Mauricio, cuando se habla de megatendencias como automatización, la pregunta que nos hacemos es ¿cuándo llegará a México? Y si ya llegó, ¿cómo está llegando? ¿Cuál es tu visión desde AMEDIR del tema de automatización, sustitución de trabajadores por máquinas, de procesos por programas? Fíjate que es muy importante este punto en particular. Yo te diría, en términos de tendencias, ya no me gusta tampoco tocar mucho hablar de tendencias, porque yo creo que ya hay realidades. Esto que comentas ya es una realidad. O sea, ya hay procesos que se van automatizando. A mí me tocó un proceso de automatización, robotización de líneas de ensamble en autos. Pero se sustituyó gente, no necesariamente. Lo que pasa es que cambias el nivel de profesionalización de quienes tienen la responsabilidad de una línea de producción, de un proceso administrativo, lo que sea, que ya está siendo objeto de automatización. Decía por ahí un buen amigo hace poco, puedes tener robots, pero ¿quién va a alimentar la información que el robot necesita para saber qué hacer? Y saber entre comillas. Entonces, el proceso de automatización lo que te lleva es a sofisticar algunas tareas, algunos perfiles, profesiones. Si antes tenías un maestro ojalatero en una línea de producción, hoy tienes un técnico que sabe manejar controladores programables. Entonces, ese es el tipo de evolución que también hemos visto, vivido, estamos viendo en lo que es cadenas de producción, lo que es procesos de administración. Lo que está cambiando es, por eso también universidades ya te hablan de ingeniería mecatrónica. Alguien me decía, ¿la ingeniería mecánica va a desaparecer? Como la conocimos, probablemente no, los principios ahí estarán. Pero ahora estamos hablando de mecatrónica, estamos hablando de otro tipo de profesionalización de las habilidades, las competencias, lo que una persona debe saber en el entorno actual y cómo vamos a anticipar también parte del futuro. Es la sofisticación, incluso también a nivel de competencias de liderazgo. Si antes era muy importante analizar problemas y tomar decisiones, hoy te diría, para mí es más importante manejar ambigüedad, manejar paradoja, tratar de ser flexibles, la famosa palabra que todo el mundo utiliza hoy, a veces quizás no la entendemos en su profundidad, que es resiliencia. Eso son lo que hoy una persona, un profesional, cualquiera debe tener y debe desarrollar para poder enfrentar lo que estamos viviendo. Muchas gracias, Mauricio. ¿Cómo enfrenta Gin Group el reto de la automatización en lo interno
y en el servicio a las empresas con las que trabaja? Hemos creado un área específica que hemos llamado transformación digital y a través de ello hemos seleccionado y hemos reclutado a gente de alto nivel y gente conocedora y obviamente con una posición muy clara de generar una serie de sistemas y procedimientos y aplicaciones que de alguna manera me permita darle al cliente un mejor servicio. Es todo un proceso porque primero tenemos que crear, luego tenemos que verificar, implementar si es que esto es lo correcto, luego tenemos que capacitar a toda nuestra gente sobre lo que estamos creando. Todo el tiempo Gin Group está creando, todo el tiempo. Y después de que ya hemos logrado la capacitación, entonces luego viene la implementación. Entonces Gin Group trae una empresa que en este momento está conformada por cerca de 70 personas y que está dedicada exclusivamente a todo el tema de tecnología inteligente. Está trabajando constantemente porque si controlamos a 170,000 empleados, pues obviamente tenemos que utilizar el mejor mecanismo, lo más actualizado para que la información que se genere sea perfectamente dirigible, sea perfectamente razonada, sea perfectamente veraz y que sea oportuna, porque tenemos que otorgar esa información a las autoridades fiscales y obviamente tenemos que entregar lo mejor y lo más exacto posible a las diferentes leyes que nos aplica. Pero también controlamos al personal y entonces la idea es controlar sus incidencias al momento. Ahí tenemos clientes que tienen personal en campo, que andan vendiendo en la sierra y que de alguna manera la única forma de controlar es a través del internet. Entonces generamos esas aplicaciones para darle inclusive al cliente esa solución y esa información. En dónde está el vendedor fulanito de tal que lleva la unidad del número X y que salió con un inventario determinado. Bueno, pues está en tal lugar, ha vendido tanto y regresa con una cantidad importante de inventario. Esto no es un tema de capital humano, es un tema de control y que Gin Group lo está haciendo para darle al cliente esa posibilidad de tener información y tomar decisiones en forma importante. Entonces trabajamos mucho hoy en día, Luis Miguel, en todo lo que es tecnología y tenemos una área especial dirigida por un Big Data que nos permite tener pues, obviamente la certeza de lo que estamos haciendo está bien. ¿Cómo te va en el tema de atracción de talento para el tema digital? Atracción, desarrollo de talento. Casi todas las empresas se quejan de escasez de talento. ¿Cómo lo resuelves? Mira, tenemos ese problema. Tenemos un convenio con CONACYT, es un convenio que ya lleva un año y que a través de ese convenio nosotros podemos jalar ese talento de gente que está terminando sus becas, que fueron becadas por CONACYT, que están en otras partes de México y que ya van terminando y conforme van terminando, bueno, pues estamos filtrando, lo mandamos a nuestros clientes para que puedan llevar a cabo ese proceso de atracción y obviamente de filtración, pensando que esa gente no se quede en el exterior, que llegue a México y que todo lo que se ha invertido en él sea en beneficio de México y de la propia empresa. Y luego tenemos varias asociaciones con diferentes empresas de alto nivel en el tema de tecnología, en donde creamos plataformas especiales para tener la posibilidad de reclutar toda esa gente, porque efectivamente el talento y más en tecnología inteligente es muy deseado y muy buscado por muchísimas empresas. Lo estamos viviendo nosotros en este momento en el Bajío, en donde tenemos cerca de 8 oficinas y el principal trabajo que tenemos, que de alguna manera se nos complica más, es el obtener ese talento. Sin embargo, pues estamos ahí buscando constantemente, lo logramos, generamos nuestra base de datos, lo tenemos que filtrar porque de otra manera, pues entonces estamos generando gente que no tiene la capacidad para poder otorgar el servicio que nos está requiriendo el cliente. Entonces es un trabajo de reclutamiento y luego un trabajo muy analítico de filtración. Y luego ya vienen temas de evaluación, análisis y cuando lo contratamos, el tema de capacitación. Siempre en todo el proceso de Gin Group y yo creo que en todo el tema de capital humano es importante la capacitación. Pediste la palabra, Jorge. Sí, me parece que este punto es esencial, o sea, el tema de inteligencia artificial, como comenta el doctor Raúl Beiruti, es crítico en las compañías. Nada más para tener algunos datos del mercado norteamericano, en Estados Unidos
se estima que hay alrededor de 10,000 personas máximo que son expertos en temas de inteligencia artificial. En Estados Unidos. En Estados Unidos, alrededor de 10,000 personas máximo. Estados Unidos, con toda la cantidad de universidades que tiene máximo 10,000 personas expertas en el tema. El sueldo promedio que gana un egresado de primer año que se volvió o estudió precisamente el tema de inteligencia artificial es de alrededor de $400,000 al año de sueldo. ¿El premio a la escasez? Para empezar, ¿no? O sea, de ahí arranca y para arriba. Y el tercer dato, que también es importante del mercado norteamericano, es el tiempo promedio que dura un experto tecnológico en las empresas. Cuando la antigüedad promedio de cualquier otra profesión, abogados, contadores, etcétera, pudiera llegar a ser de 3 a 4 años, el tiempo promedio que dura un experto en temas de inteligencia artificial es de no más de 18 meses. 18 meses. La mitad. Se cambian fácilmente de compañía, muy fácilmente de compañía, por un incremental de sueldo. ¿Cuál es el reto enorme para una empresa mexicana para poder atraer a un experto en inteligencia artificial? Yo te diría que el sueldo va a ser complicado equipararlo, ¿no? Dada la cantidad de la que estamos hablando, hay una escasez importante. ¿Cuál es el truco? El storytelling. Es decir, estas personas muchas veces se quedan en compañías más chicas para ser parte de algo grandioso. El que tú le puedas vender que cuando entre contigo te va a ayudar a crear algo espectacular es lo que te da la posibilidad de poder atraer y retener a este tipo de personas. Tocayo. Perfecto, Tocayo, pues excelentes todas las intervenciones. Si les parece, pasamos entonces a preguntas por parte del público. Y bueno, tenemos facilitadoras con micrófonos para que quien quiera hacer alguna pregunta, por favor. Aquí al fondo. Les pido si pueden, por favor, decir su nombre y de qué empresa representan. Lisa Escalante, de Expertos en Competencias. Tengo una pregunta. Está habiendo un nuevo movimiento en tendencia de lo que está sucediendo con la nueva forma de contratarte. A nivel internacional, hoy ya tú puedes trabajar para una empresa en India, facturar los servicios y que te lo paguen por PayPal. Entonces, ahorita la escasez y la crisis que se está viviendo en tema de reclutamiento va a ser todavía más grave en los siguientes años, porque aparte las generaciones Z están buscando esta nueva libertad de acción y de poder trabajar proyectos grandiosos con distintas corporaciones. ¿Cómo se están preparando los directivos en RH para estas nuevas tendencias de forma de trabajo? ¿Quién toma la palabra? Jorge, ¿otra vez? Sí, bueno, yo te diría que efectivamente, ¿no? Hay un cambio enorme del empleado común y corriente, como lo conocíamos, hacia freelancers y ahora lo que le llaman crowds o comunidades, en la que se lanza un proyecto y muchísimas personas pueden llegar a registrarse para poder llegar a eso que se les solicitó. Hay empresas enormes como Freelancer, Upwork, ¿no? Hay una cantidad de empresas que registran a todo este grupo de personas. Dicen que en 2025 en promedio uno va a tener 5 patrones, 5, porque vas a poder laborar para diferentes entidades. ¿Qué hay que hacer? Crear esas mismas experiencias al interior de las compañías y poderle ofrecer ese mismo esquema sin tener que ir a buscar a un empleador virtual en la India y poder dar ese mismo servicio al interior de las compañías que tenemos en México, en mi opinión. ¿Algún comentario, Mauricio? Sí, construyendo también sobre lo que dice Jorge, la verdad es que depende también de los procesos, o sea, no es algo que puedas aplicar o esperar para cualquier tipo de proceso, ni es algo que se vaya a generalizar. Hay procesos que específicamente requieren alguna presencia física en algún punto, pero dada la tecnología que estamos viendo, la disponibilidad de información, la apertura, todo lo que es el crowdsourcing, por ejemplo, en la industria editorial está cobrando una fuerza impresionante, pero la pregunta era, ¿cómo está preparando el directivo de recursos humanos? Yo creo que en este momento cualquier líder, empezando por el de gestión de talento de una organización, lo primero que debe tener es la apertura de desarrollar sus propias competencias como lo que manejaba hace un momento, el manejo del cambio, la adversidad, la complejidad, la ambigüedad, porque tenemos que ser la punta de lanza para entender que estas cosas suceden y que pueden ser además en beneficio de todos. Es una manera extraordinaria de aprovechar talento en cualquier parte del mundo. Jorge y yo hace poco veíamos un video de Harvard, donde está el profesor
presencial en un aula frente a 30 monitores o 30 pantallas. Y los alumnos pueden estar en Dubái, Buenos Aires, Ciudad de México, donde sea. Esa ya es una realidad que estamos viendo en nuestro mundo y poco a poco nos irá llegando. Bien. Ok, ¿alguna otra pregunta? Por favor. Buenas tardes, Israel Sánchez de PepsiCo. Actualmente las empresas se están abriendo mucho a la contratación de las personas con discapacidad. Desgraciadamente el talento de personas con discapacidad no logramos tener el skill que las empresas lo necesitan. Esto es porque las universidades no tienen la accesibilidad para que las personas con discapacidad estudien. ¿Cómo están adquiriendo las empresas o qué están haciendo las empresas para que las personas con discapacidad tengan este skill y puedan laborar dentro de las empresas? ¿Cómo lo están reclutando? Raúl, creo que en GIN hay una iniciativa muy particular a ese respecto, ¿no? Sí, claro. Es un programa para GIN Group fundamental e importante, y lo primero que estamos haciendo es, obviamente, tener la posibilidad de generar una base de datos muy interesante. Estamos trabajando mucho en ello, y por un lado vamos a generar esa base de datos, vamos a tener todos los elementos que de alguna manera nos sirven a nosotros para tener una evaluación bien definida de toda esa gente que vamos a después a colocar. Y por otro lado, estamos haciendo convenios con un sinfín de asociaciones que de alguna manera están enfocados a llevar a cabo un proceso similar. Entonces, lo que nosotros realizamos, y creo que para allá sería la contestación, es vamos a hacer un escaneo, vamos a buscar perfectamente bien cuáles son las cualidades y características de la persona, y sobre ello vamos a definir en dónde las podemos ubicar para aprovechar al máximo su talento. Y posteriormente, ya teniendo este proceso, nos vamos a encargar de que con nuestros propios clientes podamos ubicar a estas personas, porque ya inclusive tenemos clientes que nos solicitan gente con diferentes capacidades. Entonces, lo que tenemos que hacer solamente es lo que menciono: reclutar, evaluar, analizar, diferenciar y luego empezar a colocar. Ese programa lo iniciamos ya a mediados de este año, y yo creo que el impacto lo vamos a tener a finales del primer semestre del año que entra. Excelente. Un comentario nada más. Hace algunos, en atención a tu pregunta, muchas gracias por la pregunta. Hace algunos años el Consejo Mexicano de Negocios tomó la iniciativa de apoyar el tema de personas con discapacidad. Yo tuve la oportunidad de colaborar en ese entonces como una de las personas que representando a Cinépolis, lanzaron el proyecto en la Bolsa Mexicana de Valores. El proyecto lo puedes encontrar como www.entrale.org. Ahí se hizo un compromiso de las empresas de publicar tus vacantes, todas, sin discriminación alguna, para que las personas con discapacidad a través de las ONGs y demás organismos pudieran encontrar esas vacantes. Lo que resulta complicado a veces es encontrar a las personas con discapacidad aptas para la posición en particular. Como decía el contador, había que hacer un cruce entre el tipo de discapacidad y el tipo de trabajo, porque la gran mayoría de las veces no es una debilidad, es una fortaleza. Y te doy un ejemplo en particular. Las personas que limpian los lentes de tercera dimensión en los cines muchas veces son invidentes, pero la sensibilidad táctil que tienen es tan grande que pueden llegar a detectar cualquier tipo de mancha que existía en el lente de tercera dimensión. Ese es un ejemplo muy particular de cómo algo que uno cree que es algo que puede impedir la labor de alguien es justamente lo opuesto. La clave es encontrarla y ahí está la plataforma. Extraordinario ejemplo. Quisiera yo también agregar algo porque me parece que es muy importante. Primero, hace un momento se comentaba que las nuevas generaciones ya ven mujeres ejecutivas, ya está siendo más natural para estas generaciones lo que en algunas otras era una distinción, una excepción, o una cuota incluso en las empresas. Yo quiero poner también un ejemplo muy importante. Para mí, siempre un plan de desarrollo debe basarse en las fortalezas del individuo más que en aquello que te está haciendo falta, cualquiera que sea tu condición física, etc. Un ejemplo muy importante de cómo aprovechar una fortaleza en otro ámbito, personas invidentes haciendo coaching. Y la organización se llama Coaching con Visión. Son personas que han sido entrenadas. ¿Cuál es la fortaleza que ellos tienen? La capacidad de escuchar. Telefónicamente te pueden estar atendiendo, dándote una forma de asesoría, de coaching, cualquiera que sea la especialidad para la cual fueron contratados, y el resultado ha sido extraordinario.
Es un aprovechamiento de las fortalezas más que aquello en lo que te está haciendo falta. Y ese es un concepto muy importante de cambio en lo que es la gestión de talento en las empresas cuando basas el programa de desarrollo en fortalezas más que en áreas de oportunidad. Extraordinarios ejemplos de cómo se explotan esas fortalezas que a veces no son tan evidentes. Tenemos un tiempo para una última pregunta. ¿Me escuchan? Sí. Soy Francisco Fortuño, tengo el gusto de trabajar en Gin Group y quiero felicitar al panel. En relación con una mención que hiciste de Andrés Oppenheimer, Jorge, del libro, dice que el 45%, en corto me dijo que en México podría ser el 60%, y esta pregunta va para todo el panel, se perderán o transformarán los trabajos en 5 años que conocemos ahora. ¿Estamos preparados para esto? ¿Lo entendemos? ¿Es cierto? Porque quisiera saber su opinión, porque es un reto importante. Esa es la pregunta esencial. Mauricio Reynoso, qué gusto verte. Igualmente, Paco. Nada más que me quedaste en la espalda. ¿Cómo estás? Estimado Paco, yo creo que ya lo vivimos. De hecho, cuando tú y yo nos conocimos, mi posición en recursos humanos era completamente diferente a lo que hoy hago. No solo en términos de la tecnología de la cual hoy dispongo para tomar decisiones, sino también en términos de el tipo de interacción que debo establecer. Eso ya lo estamos viviendo también, y ese es un mensaje que quisiera compartir con todos para que se lo lleven. Hablamos mucho, como decía hace un momento, de tendencias, futuro, etcétera, pero hay muchas cosas que ya las estamos viviendo hoy, en carne propia inclusive. Sí, hay tipo de roles y responsabilidades en las compañías que van a cambiar, por supuesto, otras van a desaparecer, pero vendrá algún otro perfil más sofisticado, actualizado, por tecnología, por relacionamiento, por ambas cosas, que requerirá un cierto tipo de competencias. Sí hay puestos que van a desaparecer, algunos ya han desaparecido, pero también tenemos mental, profesionalmente y tecnológicamente estar preparados para ello. Sí. Bueno, yo te respondería un poco con un estudio que se publicó recientemente por una empresa que se dedica a temas de atracción de talento a nivel global. Y ellos decían que hay 2 tipos de trabajos que son los que van a ser automatizables: los trabajos digitales y los trabajos físicos. Los trabajos digitales, como trabajos cognitivos de inteligencia artificial, temas de analíticos o plataformas digitales, son los que se asignarán claramente a los robots, ¿no? Estamos hablando en ejemplos concretos de asistentes virtuales, de reconocimiento de bots, call centers, este tipo de cosas son los que claramente serán desplazados y que en el libro de Andrés Oppenheimer lo catalogan con el 98% de probabilidad de desaparecer. Y los trabajos físicos son estos trabajos de entrega que están haciendo los drones, las impresoras de tercera dimensión, los sensores y la realidad virtual. Yo creo que es cierto en alguna medida lo que dice Andrés Oppenheimer en el hecho de que aquellos trabajos que requieran muy poca especialización o casi nada y que puedan ser repetitivos y muy fácilmente automatizables son los que están en riesgo. ¿Cuál es la clave? Y lo ha mencionado el doctor Beruti cualquier cantidad de ocasiones: la formación, la capacitación, el poder sofisticar, como decía Mauricio, el conocimiento de este grupo de personas, y en esa medida se hace menor el riesgo. Lo que es una realidad es que si tú me preguntas, ¿estamos preparados como país? Ahí yo tengo algunas dudas. ¿Estamos preparados como empresas? Lo veo más positivo. Yo creo que las empresas tienen los mecanismos para poder formar mejor a su gente, y creo que el gobierno entrante está haciendo un gran esfuerzo también para darle formación y preparación a los jóvenes, así que venga lo mejor. A todo dar. Se nos ha acabado el tiempo, pero no sé si tengan algún último comentario. ¿No? Bueno, pues con eso les agradezco muchísimo. Tocayo, Raúl Beruti, Jorge Rosas, Mauricio Reynoso, muchas gracias por compartir su conocimiento. Los invito para que tomemos una foto. Y bueno, para el público en general, los invito también que pasamos a nuestro segundo receso. Tenemos 10 minutos para de nuevo visitar los stands de nuestros patrocinadores y de nuevo hacer muchas conexiones entre nosotros. Regresamos en 10 minutos. ¿Cómo estás, Raúl? Esta es la tapita de tu agua.